su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles nuevamente. Por la gracia de Dios tenemos la vida y qué mejor manera de aprovecharla como es estudiando su palabra en esta hora. Así que donde quiera usted esté, les saludamos grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Por todas partes donde la lección esté llegando en estos momentos, nos da mucho gusto tener este contacto a través de ustedes. Quiero pues enviar saludos por allá, en los países del Caribe. Estoy hablando con una hermanita que vive en la isla de Curazao y me decía que pues es bendecida con los mensajes que este servidor predica. Cuánto me alegra, y lo mismo allá por República Dominicana, luego también por Cuba. Bueno, hay tantos lugares que uno predica a veces en un lugar y de repente con estas redes sociales se van lejos los mensajes, pero yo le doy gloria a Dios por eso, y así también con estas lecciones, contribuir un poquito a su crecimiento espiritual por medio de esta lección. Para nosotros, hermanos, es un gozo y una alegría. Así que, bienvenida al estudio. Mi esposa María Elena está aquí, que me va a acompañar este día nuevamente. Feliz día, queridos hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a este estudio. Damos gracias a Dios porque siempre somos bendecidos con su palabra. Así es que esperamos que este día sea un día de bendiciones para cada uno de ustedes en todo lo que ustedes hagan en este día. Y bueno, vamos a orar en este momento para pedir la bendición de Dios. Bendito y eterno Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Muchas gracias, Señor, le doy por ese don que nos da de la vida, Señor. Gracias por que tú abriste nuestros ojos, Padre, y podemos nuevamente, Señor, ver esa naturaleza tan linda, Señor, que tú has hecho para nosotros. Gracias, Padre Santísimo, porque nos amas, y gracias, Padre, porque ahora vamos a estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, de tu presencia, que instruya nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones estén receptivos al estudio de tu santa palabra, Señor. Amén. Querido Padre, ayúdanos a poder poner en práctica esta palabra, Señor, ya que estamos estudiando, Señor, que de todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra, y que nos da ejemplo para que nosotros lo sigamos ahora. Ayúdanos, Señor bendito, para que podamos trabajar en tu obra y hacer tu santa y divina voluntad. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das. Quédese con nosotros, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 La obra de Cristo pues debe ser también nuestra obra, ¿no creen ustedes? Y precisamente de eso es que la lección va a tratar hoy, aunque hemos estado ya hablando en los 2 días anteriores de lo importante que es que nosotros hagamos el ministerio de Jesús. Pues este día, de una manera en especial, va la lección a enfocarse lo que Dios espera de nosotros. María Elena, hablando de la obra de Cristo, si esa obra es la que nosotros tenemos que hacer, sería bueno preguntarnos en esta mañana cuán extensa fue esa obra que Él hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así es. Vamos a ver, hermanos, cuán extensa es esa obra que el Señor quiere que nosotros también hagamos. Y para eso vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Y nos dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Qué les parece, hermanos? Cuán extenso
era el ministerio de Jesús. Miren ustedes, incluía predicar las buenas nuevas. Incluía, como todo un médico, vendar a los quebrantados de corazón. Incluía publicar libertad a los cautivos por el pecado. Incluía darle apertura de la cárcel a los presos. Aunque esta traducción, según los eruditos, no está correcta, porque en sí, en el original, lo que dice es darle apertura de los ojos a la gente. Bueno, también incluía consolar a los enlutados y ordenar que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Así que nosotros miramos que era bien extenso el ministerio de Jesús. Prácticamente abarcaba todo, abarcaba todas las áreas donde al ser humano había que restaurarle. El punto es de que esto lo hizo Él con la guía del Espíritu Santo. ¿Y por qué decíamos en un principio, cuando comenzamos, de que esta obra también debe ser la nuestra? Porque como veremos más abajo, hermanos, más al final del estudio, nosotros también se nos ha dado el Espíritu Santo a manera de lluvia temprana. Y el que ha recibido el Espíritu Santo, hermanos, debe ser guiado, impulsado a hacer esta obra de predicar, esta obra también de sanar al quebrantado, esta obra también, hermanos, de darle libertad al cautivo. Todo en el nombre de Jesús, como representantes de Jesús. Bueno, hablando de cuán extensa fue esta obra y lo que Él hizo, ¿qué nos dice el don profético acerca de la manera como Isaías describe la misión de Cristo? Nos dice la revista de Review en Herald del 27 de marzo de 1894 que la misión descrita por el profeta es la misión de todo discípulo de Cristo. Debemos practicar las palabras de Cristo y presentar ante otros el pacto de la gracia, la justicia de Cristo. Debemos manifestar al mundo que tenemos el aceite de la gracia en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. La obra de cada representante de Cristo, tanto en el ministerio como entre los laicos, es hablar de la gran salvación que nos ha sido dada como el don gratuito. Así es. Nosotros, hermanos, como receptores de la gracia del Señor, como receptores de luz, ahora debemos ir a impartirla a otros. Ahora nos corresponde esa gracia que el Señor nos ha concedido, pues llevarla al mundo, decirle al mundo cómo nosotros hemos sido bendecidos. Dice que como representantes de Cristo, es nuestro deber hablar de la gran salvación que nos ha sido dada como don gratuito de Dios. En otras palabras, la misión que Jesús hizo, hermanos, como representantes de Él, nos corresponde hacerla. Y miren todo lo que incluye. A veces tal vez nos gusta solamente predicar, pero debemos recordar que al mismo tiempo que predicamos debemos buscar la manera de ver cómo al quebrantado, hermanos, le vendamos la herida. En el sentido espiritual, pues ayudar a estos hermanos que puedan estar allí desanimados, y al que está hundido en el pecado, pues hermanos, ese que está preso de un pecado, pues venir y presentarle a Jesús como su libertador para que salga libre, hermanos, de esa esclavitud. Y luego, ¿qué no decir también de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es proclamar las buenas nuevas también nosotros de la salvación? Ahora, hermanos, el mismo profeta que se esfuerza aquí en el capítulo 61 en describir cuán amplio, cuán abarcante era el ministerio de Cristo, ese mismo profeta nos dice que Dios espera también de nosotros, hermanos, que hagamos una misión semejante. A ver, María Elena, en el capítulo 58, verso 7 de Isaías, ¿a qué dice ahí que somos llamados a ser como seguidores de Cristo? Vamos a ver qué nos dice.
Isaías 58, versículos 6 y 7. Y nos dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Qué tremendo lo que Dios espera de nosotros. Miren ustedes. Desatar las ligaduras de impiedad. Ayudar a la gente que está en el pecado, hermanos. Soltar las cargas de opresión. A la gente que está cargada, oprimida por el diablo. Llevar, hermanos, para ellos ese mensaje de esperanza. Y luego dice, dejar ir libres a los quebrantados. Sí, porque cuando les presentemos a Cristo, Él los va a liberar. Y que rompáis todo yugo. Pero me gusta el verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No es todo esto el ayuno que yo he escogido? ¿Qué te parece, María Elena, cuando dice, no es que partas tu pan con el hambriento? ¿Qué te parece? ¿El pan de quién dice que debemos de compartir con el hambriento? Es el pan nuestro, Fácil es decir, no el de otra persona. mire, aquí le trae la iglesia. Fácil es decir, mire, en la iglesia tenemos un ministerio y pues recogimos esto y le traemos. Está bien hacerlo, pero el Señor dice que compartas tu pan, el pan que yo tenga, no el pan de otro. Está bien que hagamos algo a nombre de la iglesia, está bien que a nombre de los ministerios nosotros vayamos a hacer obra, pero hermanos, tu pan, el pan tuyo. Estaba un día de estos oyéndole allí a una señora que decía de que cuando la mamá pues estaba con ella, les daba un ejemplo grande de cómo, pues si había, decía ella, un huevo, que era lo único tal vez que había para la familia, ella prefería a veces dárselo a otra persona que les llegaba a visitar, porque ella consideraba que esa persona todavía estaba más necesitada que sus hijas y ella. Y estaba diciendo esta señora que le impresionaba eso de su madre. ¿Por qué? Porque tenía ese altruismo, ese espíritu de compartir, de darle lo que era de ellos, su pan. Y interesante que mientras yo veía a esta mujer hablar, pues miraba que ella no era una cristiana, que ella no era, es decir, cuando digo una cristiana me refiero a una persona pues convertida, que sea digamos del pueblo remanente, ¿verdad? Sino que de otros credos religiosos. Pero miren el corazón, miren el amor, miren cómo compartía su pan con otro. Entonces cuando nosotros vemos aquí que dice, no es que partas tu pan con el hambriento, y luego va más allá, María Elena, y que a los pobres errantes albergues en casa. A veces nosotros decimos que el tiempo está muy peligroso ahora. ¿Cómo vamos nosotros a albergar a alguien que no conocemos? Pero de alguna manera el Señor está esperando que seamos pues hospitalarios, que en alguna forma, pero imagínate que a veces somos tan tremendos que ni siquiera hermanos a veces queremos pues hospedar. Es triste, hermano, cuando a veces pues se nos dice, mire, no quisiera usted hospedar a fulano de tal, mire que vienen varios, no quisiera usted permitirles allí, y le ponemos excusa. ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos pues estar cumpliendo así la ley de Cristo? Aquí nosotros vemos que así como era de abarcante el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, se espera que nosotros lo hagamos igualmente. Miren, que compartamos el pan con el hambriento, que le demos albergue al que ande errante, y todavía que vistamos al desnudo,
y que no nos escondamos del hermano. Sí. Qué tremendo. Hay veces cuando ya sabemos que tal o cual hermano está pasando una necesidad, o sabemos que nos puede llegar a pedir un favor, y lo que hacemos es ver cómo lo evadimos. Lo que hacemos tal vez es cómo, pues, procuramos que otros mejor ayuden y yo no. O sea, Sí. estamos, hermanos, viendo que ese ministerio de Cristo de verdad lo hizo para que nosotros lo hiciéramos también. Ahora noten ustedes que dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, y comienza a mencionar estas cosas que hay que hacer. Pregunto, ¿será entonces que no debemos ayunar? ¿Será que el profeta dijo esto para decirnos que el ayuno no es válido? Claro que no. Porque si eso hubiera sido lo que el profeta quiso decir, entonces María Elena no hubiera ayunado Jesús. Años después que él vino, sí. no hubiera hecho su ayuno 40. él de 40 días. Entonces, nunca estuvo el texto escrito de parte de Isaías para que decir que el ayuno no sirve. Sino que lo que está sucediendo aquí, hermanos, para eso, veamos el verso 3, démosle un poquito de vuelta a la página. Miren lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Resulta, hermanos, que el pueblo de Israel estaba ayunando y le reclamaba a Dios. Le decía, ¿por qué nosotros hemos ayunado y tú ni nos oyes? ¿Por qué nosotros apartamos días para ayunar y tú no nos haces caso? Y entonces Dios les contesta y les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Noten, en esta declaración, no ayunéis como hoy. Miren, ahí está implícito el hecho de que hay una forma correcta de ayunar. Pero como esa que hacía Israel, no, como esa no, dice Dios. Pero implícitamente, como digo, está que hay una que sí es válida y Dios la oye. Hermanos, lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel es que ellos estaban ayunando, pero era un ayuno que no llevaba arrepentimiento. Era un ayuno que no llevaba conversión. Era un ayuno donde se ayunaba por algo, pues, rutinario, por obras nada más. Era un ayuno, hermanos, donde las personas seguían siendo egoístas, no partían el pan con el hambriento, no prestaban sus casas para hospedar a nadie, y aparte de eso, solo eran contiendas. Pues eran personas realmente que ayunaban, pero seguían en lo mismo. Y un ayuno de esa naturaleza, pues Dios jamás lo va a escuchar. Entonces cuando dicen, no es más bien el ayuno que yo escogí, y comienza a decir lo que se tiene que hacer, lo que el Señor está diciendo es que en relación con ese ayuno que ellos hacían, donde cerraban el puño, donde cerraban la mano, no la abrían para ayudar al prójimo, el Señor decía, ese ayuno yo no lo acepto. Y aunque ustedes me reclamen que ayunan y yo no los oigo, es porque ustedes ayunan, pero simplemente lo hacen para buscar su propio gusto. Es decir, ustedes siguen con su egoísmo. Mis hermanos, a lo que vamos aquí a concluir en este punto es que ayunemos, hermanos. Ayunemos porque el ayuno es bíblico. El espíritu de profecía dice que debemos ayunar. Jesús mismo dijo que deberíamos de ayunar. Pero al mismo tiempo que ayunamos, que vaya acompañado el ayuno de arrepentimiento, de conversión, de un despojo del egoísmo, de una actitud, hermanos, donde de verdad tengamos un corazón desprendido para los demás. ¿Por qué? Porque así era como Jesús hacía la misión. Por eso dice la lección de ahora, que la obra de Cristo debe ser nuestra obra. No podemos eludirla. No podemos decir, es que eso era porque era Jesús. Él sí podía hacer eso. No, mi hermano. También tú y yo, Dios espera que lo hagamos. Porque Cristo dijo, María Elena, ejemplo les he dado, dijo, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Bueno, ¿qué dice el don de profecía con respecto a esto de que
también nosotros somos llamados a hacer lo mismo que Cristo hizo. Sí, pastor, antes de leer lo que dice la lección, me gustaría leer un párrafo aquí del libro Ministerio de la Bondad. Y nos dice: todas nuestras oraciones y ayunos no valdrán nada a menos que resolvamos asirnos de esta obra. Sobre nosotros descansan sagradas obligaciones. Nuestro deber está claramente establecido. El Señor nos ha hablado por medio de su profeta. Los pensamientos del Señor y sus caminos no son los que los egoístas y ciegos mortales creen o desean que sean. El Señor escudriña el corazón. Si el egoísmo mora allí, Él lo sabe. Podemos tratar de ocultar nuestro verdadero carácter a nuestros hermanos y hermanas, pero Dios lo conoce y nada puede esconderse de Él. Entonces, aquí podemos ver de que el problema es que muchas veces, nos gusta que ayunemos, que oremos, que nos reunamos y nos gocemos, pero dejamos lo más importante, que es atender a las necesidades del prójimo. Entonces, y muchas veces también podemos irnos al otro extremo, de atender solo las necesidades del prójimo y decir: no, yo no ayuno, yo prefiero mejor irle a dar de comer a los necesitados, o hacer esto por los enfermos. Entonces no podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es necesario entonces que las dos cosas vayan a la par, que tanto el servicio como la parte espiritual, porque si no, pues de nada serviría estar haciendo algo, como diría al final, pues yo hice esto, yo hice lo otro, y al final el Señor nos va a decir: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque es necesario llevar tanto la espiritualidad como el servicio en nuestra vida. Y yo creo, hermanos, de que si nosotros tenemos el problema de que pues no somos muy así como caritativos, así como muy hospitalarios, no hacemos las cosas que el Señor manda, bueno, entonces ayunemos para que Dios nos dé ese deseo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si en nuestros ayunos sea ese uno de los pedidos? Cambia, Señor, mi corazón. Cámbialo para que se vuelva generoso, para que se vuelva con simpatía hacia el semejante, para que pueda hacer toda esta misión que tú esperas. Ese que sea un motivo de oración en nuestros ayunos, ¿no creen? Bueno, ¿por qué razón? Porque vamos a ver en declaraciones del don profético aquí, que la verdad, hermanos, esa es nuestra misión. La misma misión de Cristo. Por eso dice la lección de hoy: la obra de Cristo debe ser nuestra obra. Y vamos a ver aquí declaraciones de don de profecía, donde bien clarito, hermanos, nos dice cuál es la misión de nosotros como cristianos. Dice en el libro Maravillosa Gracia de Dios, en la página 14, que todos los que son miembros del reino de Cristo lo representarán en carácter y temperamento. Y eso es cierto, porque pues Cristo ya nos dio ejemplo de cómo Él era en su carácter. El carácter de Él es amor, y en su temperamento, de cómo Él era humilde. Entonces el Señor espera que nosotros de igual manera así seamos también. Y luego el libro Nuestra Elevada Vocación, en la página número 106, nos dice que al someterse al pecado, el hombre coloca su voluntad bajo el control de Satanás. Se convierte en un cautivo impotente del poder del tentador. Dios envió a su Hijo al mundo para romper el poder de Satanás y para emancipar la voluntad del hombre. Lo envió a proclamar libertad a los cautivos, para aliviar las pesadas cargas y para libertad al oprimido. Ahí está. Pero antes dice de que nosotros somos representantes de Él en su carácter y temperamento, y luego pasa a decir pues el carácter como Él lo manifestó, un carácter lleno de amor. Y esto es lo que se espera de nosotros. Así que lo que nosotros tenemos, hermanos, que ahora decidir es como examinarnos, evaluarnos y ver cómo nosotros actuamos, y preocuparnos más por la gente, ¿no creen ustedes? Pues eso es lo que sigue diciendo la siguiente nota. El libro El Ministerio Médico, del 1 de junio de 1891, nos dice: descubrid cuál es la necesidad de los pobres y los que sufren, y luego con amor y ternura ayudadlos a tener valor.
esperanza y confianza, compartiendo con ellos las cosas buenas que Dios os ha dado. Así estaréis haciendo precisamente la obra que Dios quiere que hagáis. Pero mira, dice descubrid. Descubrid cuál es la necesidad de los pobres y los que sufren. Esa es nuestra responsabilidad. O sea que en otras palabras necesitamos irlos también a buscar. Nosotros no debemos de permitir que ellos vengan hacia nosotros con sus necesidades, sino nosotros irlos a buscar a ellos, ir a descubrir cuáles son las necesidades de nuestro prójimo y tratar de solucionárselas. Así es. Bueno, así dice que haremos la obra que Dios quiere que hagamos. La última declaración de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 26, que nos dice: la obra de Cristo debe servirnos de ejemplo. Continuamente iba de un lugar a otro haciendo bienes, en el templo y en la sinagoga, en las calles de las ciudades, en los mercados, en los talleres, a la orilla del mar y sobre los montes. Predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual. Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón. Pero aquí está lo que tú estabas diciendo, que hay que buscarlos. Sí. Porque Jesús nos da el ejemplo en eso. Y mira dónde los buscaba. Los buscaba en el templo, en la sinagoga, en las calles de las ciudades, en los mercados, en los talleres, a la orilla del mar, sobre los montes. Él allí, dice, en esos lugares, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Así que dice que ese es nuestro manual. Hay veces que uno dice, ¿y qué dice el manual de iglesia? Hermanos, más que importarnos el manual de iglesia, que nos importa el manual de Cristo. El manual de Cristo es el que nos dice cómo se hacen las cosas, tanto en la iglesia como también para con los de afuera de la iglesia. Dice que ese es nuestro manual. La vida de servicio desinteresada, su tierno amor compasivo. ¿Por qué? Porque eso condena nuestro egoísmo y dureza de nuestro corazón. De manera que si ha sido, digamos, suficiente tal vez con que el domingo y lunes estuviéramos insistiendo en que debemos hacer lo mismo que Jesús hacía, hoy, hermanos, el martes no se ha quedado sin, pues, recalcarlo otra vez. Y sin duda, si Dios está insistiendo, hermanos, en cada día, es porque el Señor sabe que no estamos haciendo la obra como Él quiere. Y no tenemos excusa para decir de que no tenemos la capacitación y no tenemos el poder. Digo que no tenemos esa excusa, porque, María Elena, cuando Jesús le dio el Espíritu Santo a los discípulos aquel día, ¿qué les dijo que sucedería cuando lo recibieran? Bueno, vamos a ver qué dijo el Señor. Busquemos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué iba a servir el Espíritu Santo? Bueno, para predicar la palabra de Dios, para ser testigo de todo lo que el Señor había venido a darnos ejemplo aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, si Jesús andaba haciendo bienes, porque Dios estaba con él, porque lo había ungido con el Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo quien lo ayudaba y lo movía, hermanos, para hacer aquella obra. Díganme ustedes, ¿no hemos nosotros también recibido el Espíritu Santo? ¿No hemos en forma de lluvia temprana desde el día cuando nos bautizamos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿No está el Espíritu Santo con nosotros hoy, hermanos, como para que igual como usó a Cristo nos use también? Aquí nosotros vemos que Jesús lo dijo claramente: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. El Señor espera, hermanos, que testifiquemos. Y noten a dónde: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera entonces que la obra de Jesús es nuestra obra. El poder que Jesús tenía para hacer la obra está a nuestra disposición. Es el poder del Espíritu Santo.
Hermanos, solamente entonces hoy dispongámonos, entreguémonos a Él, roguemos para que el Espíritu Santo nos dé palabras, nos dé ánimo para hacer esta obra. Y hermanos, busquemos al perdido, compartámosle nuestro pan, busquemos la manera, hermanos, de que si no sentimos ese deseo, el Señor nos dé ese deseo, ¿no creen? Para que en alguna manera seamos aquí los brazos, las manos, los pies de Cristo, en el sentido de ir en nombre de Él haciendo lo que Él hacía. Eso es lo que el Señor espera. Pues si no estamos ahora tal vez muy ganosos a hacerlo, creo que este es un buen momento para pedirle a Dios que nos dé ese deseo, esa voluntad de hacer su obra tal como Él la hizo. Vamos a orar y pedírselo al Señor, ¿no les parece? Vamos a arrodillarnos. Querido Padre que estás en los cielos, Amén, Señor. te damos gracias, Señor, porque tú eres el modelo, tú eres el ejemplo de cómo se debe correr un ministerio, de cómo se debe llevar adelante una iglesia. Se ve, oh Padre, por lo que hemos estudiado hoy, que es llevando adelante la misión de ayudar al necesitado, de darle de comer al hambriento, de darle hospedaje al que anda errante. Padre, nosotros vemos que incluye llevar las buenas nuevas de salvación a la gente, incluye, Padre, todo un plan integral para alcanzar al ser humano. De manera que hoy nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida y cambie nuestra manera de pensar, y ponga en nuestro corazón ese deseo y ese amor tan grande por todas las personas, de manera que les sirvamos. Amén, Señor. Rogamos, Señor, para que nosotros nos bendigas, dándonos tu unción, tu gracia, y así ser dignos representantes tuyos. Amén. Gracias por tu palabra hoy. Ayúdanos a hacer la obra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor